Muy buenas tardes y bienvenidos a Liberarte, un espacio para hablar y defender la libertad en todas sus formas. Yo soy José Ernesto Hernández y los estaré acompañando durante toda esta hora gracias al Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico Se Dice Libertad. El día de hoy estoy con uno de los chicos de Se Dice Joven, uno de nuestros Se Dice Boys, que hizo un artículo que saldrá esta semana en nuestra página web en la sección de Los Jóvenes Escriben. Y era precisamente hablar, y por eso iniciamos este año el podcast con este tema, del 2024 y las características que tiene el 2024 para el desarrollo político, económico y democrático de nuestros países. Él es Manuel González, él es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, es un miembro de Se Dice y bueno, también es un amante de la política y creo que él trató de expresar esto y dar su opinión sobre lo que podría representar este año para la democracia liberal en el mundo. Bienvenido, Manuel. Gracias, Ernesto. Bueno, estamos llegando a un cuarto de la mitad del siglo XXI y nos hemos dado cuenta que los sistemas autoritarios han mermado a la democracia. Los enemigos de la democracia en el artículo yo los titulo como la polarización política, el populismo y la falta de participación política que tienen las personas en sus respectivos países en participar activamente dentro de los asuntos públicos. Y esto ha permitido que ciertos actores políticos utilicen estrategias populistas para perpetuarse en el poder y desviar a la gente que se ocupe del plano político y que sea solamente la política para los políticos, cuando ciertamente no es así. Si todos tenemos la condición de ciudadanos, debemos participar activamente dentro de la política. Esta tendencia populista de polarización y de desdén por la democracia por parte de los ciudadanos o de la participación política es algo que ha sido fomentado solo por la izquierda, por la derecha. ¿Cómo lo vemos la lectura de esto en el mundo? Bueno, podemos darnos cuenta que podemos tener populismo de derecha como populismo de izquierda. Tenemos, por ejemplo, el populismo de derecha de Donald Trump, o por ejemplo de Jair Bolsonaro, o populismo de izquierda, por ejemplo, cuando Lula da Silva regresa al poder el año pasado, y también en Chile, en Boric. Entonces ya no es tanto un tema de derecha o izquierda. Claro, es un tema más de estos enemigos de la libertad, como quien dice. Me parece interesante porque no es una lectura que solamente has pensado tú. Yo creo que durante todo lo que va del 2024, todo ha sido este año es crucial. Me gustó mucho que no te enfocaste solamente en Venezuela, porque realmente hay elecciones en casi todo el mundo y hay gente que incluso habla de que estas elecciones podrían definir el nuevo orden mundial. ¿Tú qué opinión te merece al respecto? Sí, claro, por supuesto. Tenemos dos elecciones fundamentales en el plano occidental. Tenemos las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que al parecer va a ser nuevamente un enfrentamiento entre el actual presidente Joe Biden con el expresidente Donald Trump, que ya empezó su campaña ganando los estados de Iowa recientemente en estos días. Y además tenemos las elecciones del Parlamento Europeo, en donde se tiene previsto que tenga una rotunda victoria a la extrema derecha en Europa. Y por supuesto esto va a condicionar gran parte del orden geopolítico mundial. Por su parte también tenemos elecciones en la India, donde el actual gobierno ha ido poco a poco mermando las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos y se ha convertido en autoritario. Y por supuesto las elecciones de Rusia, donde se tiene previsto que el señor Vladimir Putin vuelva a ganar la presidencia, ya que bueno, ha logrado mermar y neutralizar a todos sus adversarios políticos encarcelándolos. En ese caso realmente él se mediría con alguien. Porque tengo entendido que el que es oposición en Rusia, bueno, en situaciones misteriosas terminan desapareciendo. Pero por eso es que cuando hablan, ahí va a haber elecciones en Rusia, ¿contra quién se va a medir? Bueno, lo previsto es que sean algunos de los partidos políticos menores, pero que son prácticamente aliados de Putin. O sea, sería como una simulación. Una simulación, así como la que fue en 2012 cuando Medvedev ganó la presidencia, pero bueno, sabemos que entre bambalinas el que seguía con los hilos del poder en Rusia era el señor Putin. Bueno, es súper complicado ver estos escenarios y bueno, y el venezolano es aún más complicado porque hasta la fecha de hoy no tenemos la fecha de la elección, no tenemos un cronograma electoral. Entonces, a pesar de que a todos asumimos y muchos trabajamos para que se den elecciones este año, realmente a ciencia cierta no sabemos si lo vamos a tener. Tú que estudias ciencias políticas, ¿qué hablan normalmente en la escuela? Desde que llegaste, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando del tema de acá? ¿Están hablando de afuera? ¿O los estudiantes
venezolanos están intentando ignorar lo que está pasando? Bueno, tenemos que tener en cuenta primeramente que la juventud venezolana de cierta manera está siendo desconectada, ido desconectando con el pasar de los años de la política, ya que bueno, parece que buscamos enfocarnos en nuestro plano económico, en buscar estabilidad económica, pero nos olvidamos de los asuntos públicos. Algunos jóvenes dicen, no, la política no me afecta, pero ciertamente la política engloba todo y nos Afecta a todo el mundo. directa o indirectamente. Y entonces, bueno, hemos comenzado esta discusión en este año 2024 con cierta incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, si vamos a tener elecciones libres con ciertas condiciones que garanticen una transición en el poder. Y también, bueno, desde el gobierno vemos que ya ha comenzado una persecución a ciertos líderes políticos de diversos partidos políticos. Y lo que te augura que este año va a haber mucha más persecución. El año pasado cerramos con órdenes de captura, y ahorita están muchos dirigentes de partidos de oposición, sobre todo el de María Corina Machado, están siendo agredidos, sobre todo en zonas como Barinas y Trujillo. Entonces eso te hace pensar si realmente, si el escenario está planteado para este año y que sea de forma electoral. Y sería interesantísimo si las elecciones de Venezuela son antes o después de las de Estados Unidos. ¿Tú crees que eso tenga algún efecto real, si son antes o después? Bueno, tengamos en cuenta que la política exterior de Estados Unidos siempre ha tenido a Venezuela en un plan importante, ya por el tema de las sanciones, y además que, bueno, con el alivio de sanciones con Chevron, se le han dado ciertas licencias a PDVSA. Por supuesto que interfiere muchísimo si son después, porque ya habría un nuevo presidente y, bueno, tenemos que ver qué va a tener en cuanto a temas migratorios, en cuanto a temas de política exterior. Ok, dentro de los enemigos que encontraste en tu ensayo, que los invito a que lo vean en la página de Se Dice Libertad, en la sección de Los jóvenes escriben, tú identificaste esos enemigos de la democracia liberal, que sería el populismo, la polarización y el desdén de la población por la política. Según los escenarios que se dan, ¿cuál sería como el resultado más positivo para preservar la democracia liberal? Y si todos son negativos o todos podrían ser problemáticos, ¿cuál es el llamado al ciudadano o al lector, a quien te lee? ¿Por qué escribes el artículo? ¿Qué buscas con el artículo? ¿Avisar, llamar a la acción o hacer un pronóstico? Ok, primeramente en el artículo escribo que vamos a hacer gobiernos más emotivos. Sabemos muy bien que con estrategias populistas el político dice lo que el ciudadano quiere escuchar, y parece que la tendencia actualmente, tanto en América Latina como en otros países, es el plano económico. Sabemos que venimos de un proceso de crisis de inflación por la COVID-19, por la guerra que tenemos en Rusia y Ucrania, y ahora por la situación en Medio Oriente, en Yemen, con los hutíes que han estado disparando a los barcos para que pasen por el canal de Suez y se han tenido que desviar por el Cabo de Nueva Esperanza, y eso conlleva a que el 15% del comercio mundial pase por allí, por el Cabo de Nueva Esperanza, y aumenten los costos de aduanas y de alquiler de los contenedores. Entonces, ¿qué sucede en esto? Pasa que como ahora los gobiernos quieren estabilidad económica, entonces el discurso parte a partir de estabilidad económica. Entonces el ciudadano está pendiente de eso y se desvía de los asuntos públicos. Y por tanto podemos ver cómo, utilizando las instituciones democráticas, los gobiernos merman las instituciones, y entonces vemos un caso en que lo que digan los políticos es aunque vaya en contra de las leyes. Pero los Pero lo ciudadanos importante es no generar una crisis económica. Exactamente. Por eso podemos ver cómo en el caso de Estados Unidos ha tenido un trato de iguales con el régimen de Maduro, a pesar de que años atrás lo desconocía totalmente. Y bueno, no es un secreto para nadie, la guerra entre Rusia y Ucrania generó una crisis energética, y entonces ahí estamos viendo cómo los gobiernos del mundo, por muy democráticos y súper pro de la libertad, están, como dicen en criollo, haciéndose los locos con muchos regímenes totalitarios y violadores de derechos humanos, porque, bueno, no nos conviene el conflicto porque generaría una crisis. Y porque sí, el conflicto político afecta de manera económica y social y hasta cultural, y entonces eso echa por tierra lo que muchas personas consideran de que no, la política no me afecta. Sí te afecta, e incluso te afecta si
tenemos una dinámica de confrontación de valores, es decir, bueno, ustedes son autoritarios y violatorios de los derechos humanos, nosotros no, y tenemos un choque. Allí tú vas a tener una consecuencia, del lado de los dos que estés. Pero si también, si por ejemplo, estos dos bandos deciden no enfrentarse, sino cooperar y sin ningún tipo de intercambio político, es decir, mira, suelta a los presos políticos, abre un poquito más el mercado, sino que ellos empiezan a hacer negocios entre sí, igual te ves afectado, o sea, igual te vas a ver afectado. Porque mucha gente decía, no, es que está bien el levantamiento de las sanciones, porque ahora es un caso hipotético, porque realmente yo no he visto que se traduce en eso, de que va a haber más empleo, o va a ser más fácil que se den nuevas empresas, X, lo que tú quieras. Sí, pero resulta que la sanción económica era un medio de presión para que el régimen se viera obligado a transicionar a un modelo más democrático. Si yo quito los mecanismos de presión y no pido absolutamente nada a cambio, quizás tú puedas, y digo puedas porque a mí me parece irrisorio los resultados que puedas ver, pero puede que veas alguna mejora económica. Pero en el momento que te toques enfrentar al sistema, y no estoy hablando de que tienes que ser oposición y político, o sea, de verdad hay mucha gente que cae en situaciones de vulneración del debido proceso y de sus derechos humanos por cualquier tontería, entonces no hay nadie que alce la voz o que ponga un freno por eso, porque el régimen tiene el total control sobre lo que pueda hacer o no contigo, porque al final hizo una transacción económica. Entonces yo creo que esas son cosas que uno tiene que pensar a la hora de pretender desvincularse de la política, aunque sinceramente creo que hay algo de supervivencia y paz mental en esa decisión. Entonces, vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de tu conclusión de lo que quieres transmitir con este ensayo. Y bueno, invitar a todos a que lo lean y que escriban también, envíenlo y ahí vemos cómo lo publicamos. Estamos de vuelta con más de Liberarte y bueno, hoy estamos hablando sobre el artículo de Manuel González que está publicado en la página web de Se Dice Libertad en la sección de Los Jóvenes Escriben. Ese artículo tiene por nombre 2024, un año crucial para la democracia. Estamos hablando de todo este escenario, de todas estas elecciones que se van a presentar a nivel mundial en 2024, la incertidumbre que se genera al no saber exactamente cuándo serán las elecciones en Venezuela y las implicaciones que podrían tener uno u otro resultado de las elecciones de Estados Unidos con respecto a los procesos democráticos dentro de la región. Yo estaba haciendo un comentario sobre cómo a veces intentamos disociarnos o mantenernos equidistantes de la política, pretendiendo que las las acciones que lleven conflicto o cooperación, las dos conllevan una cadena de hechos que nos afectan. Entonces también teníamos que Manuel le preguntaba qué buscaba él al final con este artículo: advertir, llamar a la acción o simplemente hacer un pronóstico. Sí, es una advertencia, porque principalmente nosotros los jóvenes nos estamos desligando de la política y estamos viendo ya la democracia como un ideal que ya no podemos alcanzar. Ciertamente no existe ni gobierno perfecto ni democracia perfecta. Son modelos perfectibles. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como demócratas y defensores de la libertad, tenemos que construir, estamos llamados a la acción de construir la democracia cada día. No solamente en el espectro público, sino también en el espectro privado de nuestras vidas. O sea, tenemos que ser más democráticos en nuestro entorno y así estas prácticas llevar a los asuntos públicos del país y del mundo. Porque si no, vamos a tener cada vez más regímenes autoritarios que van a terminar infiltrándose por completo en nuestra vida pública. Y bueno, podemos llegar a un escenario en Corea en que solamente tengamos 2 canales y que sean parte del Estado y no tengamos una libertad de pensamiento. Bueno, acá tenemos varios canales del Estado y otros que no son del Estado, pero guiño guiño, tienen que cumplir Exacto. Con la agenda del Estado. A ver, tú consideras, y ojo, esto es muy a modo personal, que en Estados Unidos ¿tú consideras que sería más positivo que ganara el gobierno demócrata o el partido republicano?
Bueno, teniendo en cuenta los escenarios actuales y los actores políticos que están actualmente, diría que ganar el Partido Demócrata. Porque los republicanos se están volviendo mucho, tienen tendencias muy nacionalistas y el tema migratorio es importante. Ujú. Tanto en la candidatura de Trump como en el gobernador Ron DeSantis, sabemos que están planeando políticas antimigratorias extremas y que bueno, sabemos que el tema migratorio es un tema mundial, pero si seguimos haciendo si esas prácticas masivas, entonces no estamos siendo tan democráticos como decimos ser en el discurso, ¿no? Claro, pero y a modo, lo que pasa es que, por ejemplo, hay mucha gente que afirma que es mucho más conveniente para la causa venezolana que ganen los republicanos porque dicen que ellos tienen una postura mucho más fuerte con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Más allá si esto es cierto o no, es una percepción errada o no lo es, esa es la percepción que está. Porque sí entiendo, y sobre todo, bueno, los venezolanos deberían prestarle mucha más atención a ese tipo de políticas migratorias como lo hacen los mexicanos. En su momento lo hacían los mexicanos porque era una de las poblaciones que más migraba a Estados Unidos, pero ahorita hay un fuerte flujo de venezolanos que va hacia allá, entonces pareciera obvio que el que tenga ¿cómo se llama? La política más flexible hacia la migración es el que yo vería con mejores ojos. Esa sería la lógica. Pero hay otros te dicen, sí, pero si el gobierno de Estados Unidos no hace nada para ponerle freno a regímenes totalitarios que causan ese éxodo masivo, realmente no hacen nada mejorando o poniendo mucho más rígidas las políticas migratorias. Yo soy pro fronteras libres, pero entiendo los problemas que tienes cuando te entra tanta cantidad de gente Claro, a tu país. Llega un momento que lo colapsa. Entiendo que la autodeterminación de los ciudadanos y que cada país quiera regirse de cierta forma, eso también lo comprendo. Pero para nosotros es como un poco complicado decidirse de qué lado estás. Sinceramente yo soy partidario la de no me va a servir de nada ni una política muy flexible y los amo, vengan todos, ni me va a servir tampoco una política absurda de muros, porque el problema sigue estando allí. Entonces, ahí ya tú me hablas, ayer tú me mencionaste un aspecto por el cual tú consideras que el gobierno demócrata debería, o sea, el Partido Demócrata debería conservar la Casa Blanca a diferencia de los republicanos, con las tendencias que yo también veo y me llaman mucho la atención y me causan como un picazón. Pero realmente de los dos partidos, o sea, el Partido Demócrata en su paso por la Casa Blanca ha demostrado una determinación en ponerle un freno a Nicolás Maduro o a los regímenes totalitarios de la región, o ha sido más bien una visión, un trato, una política muy pragmática para limitar el conflicto y ellos resolver su propia crisis. Recordemos que son el gobierno de los Estados Unidos y gobiernan para los estadounidenses. Y por mucho que su política exterior pueda o no favorecernos, los intereses siempre va a estar a favor de los americanos. Sí, por supuesto, porque son temas de interés nacional. Exacto. Por ejemplo, evidentemente yo no me voy a quedar sin energía para que Venezuela sea libre. exacto. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene relaciones buenas con Arabia Saudita, pero sabemos que en Arabia Saudita se violan los derechos humanos. Exacto. Pero esos temas no están en el debate de la diplomacia entre esas dos naciones. Igual pasa acá, aquí se sabe igualmente que se violan los derechos humanos. Pero en negociaciones, por ejemplo, el intercambio de privados de libertad, o sea, Estados Unidos actúa en mi interés nacional. Claro. Y bueno, hay muchas personas que piensan que si llega el gobierno republicano le pondrá más atención, incluso que la que puso en años anteriores a Venezuela, por el hecho de su fracaso en el resto de la política exterior. Bueno, tienes el problema entre Palestina e Israel, tienes el problema entre Ucrania y Rusia, entonces digamos que como para seguir manteniendo esa fachada o esa imagen que han tenido durante mucho tiempo de el defensor del mundo, quizás quieran voltear su mirada acá. Entonces, ¿tú qué opinión te mereces? Bueno, como dije recientemente, o sea, es un tema de interés nacional, claro. Estados Unidos siempre abogará por sus intereses. Uh-huh. Y a pesar de que vemos algunas políticas flexibles, aún en otra parte, aún hay actores que bueno, siguen siendo fuertes de mano dura por ejemplo, con el régimen que gobierna actualmente en Venezuela. Porque no es que fue una liberación completa de sanciones, fue una licencia y por 6 meses prorrogable.
porque eso se hizo en sentido de garantizar una transición en el Claro, de país. que se cumplan los acuerdos. Exacto. De manera pues que una transición política en el país logre bajar el flujo de migrantes que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos. Exacto. Vamos a ir con otro tema polémico y para que luego cierres. El Salvador. ¿Qué opinión te merece El Salvador? Yo hace poco estuve en Bolivia en una academia liberal y estaban participantes de toda Latinoamérica y estaban unas personas de El Salvador. Y cuando te cuentan lo que pasa en El Salvador, o sea, si eres demócrata te tiene que temblar el ojo porque hay tantas cosas que se están haciendo de manera incorrecta y es como dice mi mamá, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, ¿qué tu opinión te merece? Porque tengo entendido que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. En 11 artículos de ella. Bueno, entonces el presidente Nayib Bukele al parecer abandonó el cargo en diciembre. Con una licencia de 6 meses para poder participar en la campaña electoral. Ajá, entonces eso no sería como no romperla, pero sí doblarla. Sí, vendría siendo así. ¿Por qué? Ve. O sea, aprovecha un vacío legal, o sea, como un espacio en blanco. Lo que pasa es que vamos a verlo de la siguiente manera. Los gobiernos populistas siempre buscan un enemigo común. ¿Cuál fue el enemigo común de El Salvador? Las maras. Sabemos los altos índices delictivos que llevaron a El Salvador a convertirse en el país más peligroso de América Latina en su momento. Que sería como el enemigo común que tendría el gobierno del Ecuador ahorita. Exactamente. O sea, entonces, como la gente buscaba seguridad, porque tengo entendido que para tú cruzar de una comunidad a otra, tú tenías que pagar una cierta cantidad de dinero a las maras de allá para que te dejaran entrar, así sea visitar a un familiar o hacer alguna compra. Entonces la gente ya estaba cansada de eso. Entonces Bukele aprovecha ese descontento, cambió seguridad por libertad, asciende al poder y bueno, aplica una política de estado de excepción que aún sigue vigente. Y sabemos que con una aplicación de estado de excepción están suspendidas las garantías constitucionales y el debido proceso que todo privado de libertad debería de pasar. Por eso es que hay múltiples denuncias de que personas inocentes, inclusive menores de edad, fueron privados de libertad. ¿Y cuánto tiempo tiene el estado de excepción? El estado de excepción se inició en el 2020. O sea, tiene casi 4 años. Sí, o sea, es una guerra fuerte. Esto se sucedió porque, bueno, en menos de 24 horas ocurrieron más de 100 asesinatos en todo El Salvador y, bueno, el presidente Bukele estableció un estado de excepción. Okay. Bueno, pero pareciera que, a pesar de que hay seguridad y que, porque él lo vende como que todo está controlado, no ha levantado el estado de excepción. Entonces, quizá la política que está aplicando no es tan buena porque si no, ya en 4 años podía haber desarticulado la banda criminal. Incluso hay muchísimas cosas raras allí. Entre esas hay una prohibición a solicitar las cuentas de la nación, o sea, al saber cuánto dinero y cómo se ha gastado. O sea, eso está prohibido, terminantemente prohibido, y los canales de televisión y periodistas que intentan hacer ese tipo de investigaciones son perseguidos. Hubo un escándalo el año pasado, que me lo comentaron, o sea, es como, yo no es que tenga nada en contra, pero es que como no me gusta, me da un fresquito saber de que mi instinto no me está fallando, porque él me dice, mira, hubo un escándalo, en México atraparon a un jefe de las maras, lo atraparon en México este año, pero se supone que él tenía 2 años preso aquí en El Salvador. Entonces ahí el gobierno de Nayib Bukele lo que optó fue por silenciar la noticia, pero no por dar explicaciones, porque evidentemente surge la duda, bueno, pero ya va, si tú lo tenías bajo custodia, porque tu sistema de seguridad, nada, guarda, o sea, no me gana ningún malandro, ¿cómo es que él se te escapó y tú no dijiste nada? Sí, es contraproducente, claro. O sea, y es ilógico. Entonces, no me dejas saber cuánto gastas las cosas. Tienes un estado de excepción. Y de paso, tienes esta forma de ocultar estas cosas, dobla la Constitución. Pero tú lees Twitter, bueno, X ahorita, y ves muchas noticias de opinión y todo el mundo quiere un Bukele. Sí, de hecho tiene 90% de popularidad en El Salvador. Y a mí me parece peligrosísimo. Sí, por supuesto, porque o sea, la gente está cambiando, como acabas de mencionar, seguridad por libertad. O sea, ¿dónde está mi libertad? No, quizás es bueno que él me está cuidando.
era como, igual que no entendí la riña entre el presidente de El Salvador y el de... Petro. No, Petro, bueno, ahí sí le entiendo un poco. Pero entre el del Ecuador, que usó un tuit como no es soplar y hacer bocas, la de no es soplar y hacer botella, una cosa así. Claro, porque... Y es como, ¿sabes? Y es una reafirmación de mis métodos son los buenos, mis métodos son los que sirven. Y hay mucha gente, no, que en Ecuador lo que hace falta es un Bukele y no sé qué más, porque realmente en El Salvador, en el Ecuador ahorita hay una situación de terrorismo. Y entramos en esa dinámica, como dices tú, prefiero perder la libertad para tener seguridad. Y es como que, o sea, de verdad no existe una fórmula intermedia. Vale. Ciertamente no, porque o sea, si yo pierdo completamente mi libertad de expresión, mi libertad de movilización, mi libertad de asociación, o sea, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano? O sea, estoy coartado por el Estado, o sea, no tengo libre movilización en el aspecto público. No, y que tú te pones a ver qué tan necesario es prohibir el acceso a la información sobre los gastos públicos. Claro, o sea, eso realmente es necesario para tener una buena política de seguridad. Y si es así, o sea, a mí me presume que hay un interés de incurrir en un acto de corrupción, porque es que no quiero que sepan cómo están las cuentas del país. Y todo es un síntoma de, te estoy garantizando seguridad, pero me estoy haciendo de todo el poder que pueda. Entonces, o sea, estoy como acumulando todo el poder. Y realmente, o sea, yo creo que, bueno, en parte es porque la misma dinámica nos ha sumergido en no tener ningún interés en la política, y mucho menos en formación política, ni ciudadana, ni a pesar de grandes esfuerzos que han hecho muchas instituciones en este país que permiten que Manuel y yo estemos aquí hablando sobre eso, pero es algo que debería alertar muchísimo a la gente porque eso trae problemas. O sea, a largo plazo va a traer problemas. Y yo lo recuerdo en la campaña del año pasado de las primarias, veía carteles que me daban, era María, eres la Bukele de Venezuela, y es como que, señores, no. Sí, difícil, primero son dos contextos diferentes. Son contextos distintos, son políticos distintos, creo y ambos factores políticos tienen visiones de la política diferentes. Igual que cuando la comparan con Milei, no, o sea, creo que María lo mencionó no sé si fue en el podcast que es el After. Y ella lo dijo, o sea, yo no soy la Milei de Venezuela ni la Bukele de Venezuela, yo soy la María Corina de Venezuela. O sea, tenemos que dejar de ver a políticos, o sea, y creo que tampoco deberíamos hacerlo en el futuro. Aparece otra candidata, otro político en otro país, y automáticamente digamos, esa es la María Corina, no sé, que María Fernanda Cabal sea la María Corina de Venezuela. No, está mal, porque no vamos a aprender a identificar la particularidad de cada político. Como cada ser humano, cada político es diferente, cada político tiene una doctrina diferente, cada político tiene una forma de aplicar la política diferente. Por eso era que con el caso de Milei, muchas personas hablaban de que hay unos que decían que él es la representación máxima del liberalismo y su gobierno va a ser, mira, Hayek y Mises mandando. Y no es así, porque esa es su visión, o sea, esa es como él, como político, va a aplicar las ideas de la libertad. Y efectivamente quizás no las aplique y complazca a todo el espectro liberal, pero también es mezquino decir que él no representa las ideas de la libertad, porque sí tiene una intención de aplicarlas y hay grandes ideas que va a llevar a cabo. Pero, y es como, hay que verlo, porque si te pones a ver, Pinochet era un dictador y un totalitario, pero Pinochet también aplicó ideas de la libertad. Y no por eso yo digo que Pinochet era el señor liberal y su gobierno era el ejemplo de liberalismo. Pero sí aplicó políticas económicas liberales. Habría que ver cómo aplicaría estas ideas de la libertad Javier Milei en su gobierno. Si solo serán económicas, si serán sociales, a ver cómo las aplica y si realmente se convierte en el esquema más cercano a un gobierno liberal. No sabemos si lo va a hacer él, no sabemos si lo puede hacer María Corina acá en Venezuela, no sabemos si lo puede hacer otra persona en Colombia. Habría que ver. Entonces yo creo que tú tienes que como que leer a los políticos de manera individual, sin hacer comparaciones, porque caes en escenarios erróneos.
Entonces, no sé qué opinión te merece esto, si quieres hablar un poco más de la región, para cerrar el podcast y bueno, invitar a los chamos a que lean el artículo. Claro, tenemos que tener en cuenta que actualmente en América Latina vemos una tendencia de constantes cambios de gobierno, pero ya no se trata de un tema de derecha o izquierda. Estamos viendo que ahora están surgiendo nuevos actores políticos, por ejemplo Boris, que surgió en Chile, Milei recientemente, que ascendió en Argentina. Entonces estamos viendo que ya los partidos tradicionales ya no logran satisfacer las demandas ciudadanas y están apostando por un cambio. Claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es ver sus políticas y ver si ciertamente cumplen con las demandas ciudadanas. Si verdaderamente estamos transitando hacia gobiernos pro mercado, a gobiernos pro libertad, o si estamos yendo a gobiernos más pro Estado. ¿Ves? Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso. Sí, yo creo que es súper necesario tener en cuenta, estar pilas que no te estén diciendo lo que quieras escuchar. O sea, porque a veces necesitamos políticos que te digan algo que tú digas como que mira, que, ¿sabes? Como cuando tu mamá te decía, mira, no vamos a ir de vacaciones para tal lado porque resulta que no hay dinero porque nos compramos un lavador. ¿Sabes? Sí. Eso que te diga un político, para mí es una bandera verde. Porque te está diciendo que te está manejando las cuentas de manera responsable y que te está diciendo algo que puede resultar impopular. Entonces tienes que entender si está priorizando problemas medulares dentro del país, o sea, problemas públicos, problemas comunes dentro del país, y si lo está resolviendo de manera efectiva, de manera transparente, porque entonces tienes resultados pero no sabes cuánto costó. Entonces necesitas tener resultados, saber cuánto costó y que esté en conformidad con la ley, porque no somos animales. O sea, debemos respetar el Estado de Derecho, el imperio de la ley, aunque a veces parezca muy absurda, y si parece muy absurda, pues hay mecanismos para cambiar las leyes que parezcan absurdas. Pero esos mecanismos y esas leyes no deben cambiarse para que el tipo tenga todo el poder, o la tipa. Y lo menciono porque yo siempre digo que si el todopoderoso es bueno, cuando no sea bueno, ¿quién lo va a detener si es todopoderoso? O sea, si tú tienes a alguien en el poder político que tiene el poder absoluto y es chévere, maravilloso. Pero en el momento que no sea chévere, ¿quién le va a decir, mira, no me pises? Como dicen los liberales, no me pises. Entonces no, eso hay que tenerlo muy, muy atento. Entonces yo creo que como ciudadanos, como jóvenes y los que son estudiantes, sobre todo si son de la grandiosa FCJP, deberíamos estar muy atentos a ese tipo de cosas y tratar de que prevalezca siempre el Estado de Derecho y la democracia liberal como mejor forma de vivir. Hasta una próxima entrega de Liberarte.